Bienvenidos a esta nueva exploración de datos. Hoy ponemos la lupa sobre Multi-Export Foods S.A. y su desempeño, en la primera mitad de 2025. Así es. Tenemos un par de fuentes interesantes, un análisis financiero externo y el informe razonado de la propia compañía. Ambos del primer semestre de 2025. Información fresquita, digamos. Y nuestra misión hoy, entender las claves detrás de un número que, la verdad, salta a la vista enseguida. Te refieres al EBITDA, supongo. Exacto. Ese indicador clave. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Hubo un aumento espectacular. Sí, espectacular es la palabra. Fíjate, el informe financiero habla de un incremento del 117% en el EBITDA operacional consolidado, comparado con el año anterior, claro. 117%. Sí, Pasaron de unos 22,1 millones de dólares en el primer semestre de 2024 a 47,9 millones en este primer semestre de 2025. Es un salto realmente importante. Casi 26 millones más. Justo eso, 25,8 millones de dólares más de EBITDA en un año. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué explica este crecimiento tan potente? Bueno, un crecimiento así casi nunca es por una sola cosa, ¿no? Lo que sugieren las fuentes es una combinación de mejoras. Mejoras operativas y también estratégicas, parece. Tiene lógica. Un EBITDA tan fuerte normalmente indica que la gestión del negocio está más afinada en varios frentes. Exacto. No es solo más rentabilidad, es señal de que algo fundamental cambió o mejoró en cómo operan. De acuerdo. Vayamos entonces pieza por pieza. La primera clave parece estar en la operación misma, ¿no? En el corazón del negocio. El salmón. Ahí está el meollo del asunto, sí. Primero, los datos muestran que vendieron más. El volumen de venta de salmón atlántico subió un 26,4%. Eso ya es bastante. Más de 54,000 toneladas WFE, esa medida estándar de peso entero eviscerado, es un volumen considerable. Y ojo, que ese mayor volumen de venta viene de la mano de un aumento todavía mayor en la cosecha. Cierto. Cosecharon un 42,7% más de salmón atlántico que en el mismo periodo de 2024. O sea, más actividad productiva en general, más peces listos. Más actividad y parece que más eficiente, porque el margen operacional, que es como la ganancia directa de la operación, se disparó. Sí, llegó a 48 millones de dólares. Esos son 24,1 millones más que el año anterior. Un salto enorme en el margen. Pero aquí hay un dato que me parece, crucial y que los análisis resaltan mucho. Lograron bajar el costo ex-farm. El costo ex-farm, ese es, digamos, el santo grial en esta industria, ¿no? Es cuánto cuesta producir el salmón justo hasta antes de que salga del centro de cultivo. Antes de cualquier procesamiento extra, claro. Es la base de todo. Y es la clave de la rentabilidad, sin duda. Y según los informes, lo redujeron. Cayó un 4,9% respecto al año anterior. Quedó en $4,82 por kilo WFE. Casi un 5% menos. Eso es significativo. ¿Y explican cómo? Sí, los documentos apuntan a mejoras productivas claras. Hablan de menor mortalidad en los cultivos y, muy importante, peces que alcanzaron un mayor peso promedio al cosecharlos. Ajá. Ese punto del peso promedio es más importante de lo que parece. No es solo tener peces más grandes para vender más kilos. No, explícanos un poco más eso. Es que un mayor peso promedio ayuda a diluir los costos fijos. Piensa en la infraestructura, la alimentación base, la mano de obra. Todo eso se reparte entre más kilos por cada pez. Claro, tiene todo el sentido. El costo fijo por kilo baja. Exacto. Y además, un salmón más grande te da más flexibilidad comercial. Puedes ofrecer cortes distintos, porciones más grandes, que a veces se pagan mejor. Entendido. Entonces, dominar los costos de producción fue una palanca fundamental aquí. No solo producir más, sino hacerlo mejor, más inteligentemente. Un golpe maestro en eficiencia, sí señor. Esa reducción del costo ex-farm no es solo un numerito en un papel, es oxígeno puro para el margen bruto. Cada salmón que vendían les dejaba más ganancia desde el minuto 1, digamos. Justo. Antes de pensar en empaques bonitos o marketing, es la base sobre la que construyeron este resultado.
Ok, producir más eficientemente fue clave. Ya tenemos una pieza. Pero eso solo no explica todo el salto del 117% en EBITDA, ¿o sí? No, claro que no. La otra gran pieza del rompecabezas parece estar en cómo y a qué precio vendieron ese salmón. Ajá. Los ingresos totales subieron un 28%. Llegaron a 436 millones de dólares. Y como decías antes, esto no fue solo por vender más volumen. Las matemáticas no mienten, ¿verdad? Si los ingresos suben un 28% y el volumen solo un 26.4%, Significa que también obtuvieron un mejor precio promedio por cada kilo de salmón que vendieron. exacto. Los análisis hablan de un price achievement, o sea, un precio efectivamente realizado que fue superior al precio de referencia del mercado. Y eso es interesante. En una industria que muchos ven como un commodity, ¿cómo logras vender más caro que el promedio? Las fuentes dan algunas pistas. Bueno, una ya la mencionamos un poco. El mayor peso promedio de cosecha. Peces más grandes a menudo se asocian con mejor calidad o permiten entrar a nichos que pagan mejor. Pero no es solo eso, ¿cierto? No. También se destaca un aumento importante en la venta de productos con valor agregado. Ah, claro, o sea, no se limitaron a vender el salmón entero o filetes básicos. Parece que incrementaron la proporción de ventas de, por ejemplo, salmón ahumado, porciones listas para cocinar o consumir, ese tipo de productos que naturalmente tienen un margen mayor. Y mencionan un tercer elemento, un aumento en el premium que logran por su producto en general. Sí, eso puede ser por buena gestión comercial, contratos favorables, o quizás porque los compradores perciben una calidad superior o un servicio distinto de Multi-Export Foods. Entonces, lo que se ve aquí es una estrategia comercial bastante clara, ¿no? No se conforman con ser un proveedor más de materia prima. Correcto. Es una estrategia para, digamos, escapar de la trampa del commodity. El foco en valor agregado y esa capacidad de conseguir un premium les permite defender los márgenes. Y diferenciarse. Exacto. Y es especialmente notable, como bien dicen los informes, que lograran este mejor price achievement justo cuando los precios de referencia globales del salmón, de hecho, bajaron un poquito. Eso sí que habla bien de la ejecución comercial, ¿verdad? Muy sólida, sí, sin duda. Bien, entonces tenemos mejora productiva y mejor estrategia de precios. ¿Qué más? Porque toda esta mejora no surge de la nada, ¿cierto? Parece que hubo un plan detrás, algo llamado Proyecto Humboldt, que mencionan bastante. Sí, el proyecto Humboldt. Aparece como un elemento central en la explicación de los resultados. Lo implementaron a partir de 2024 y el informe razonado lo pone como un factor clave en la mejora de la eficiencia. Y los números que lo respaldan son llamativos, ¿eh? Según el análisis financiero, los ahorros acumulados gracias a este proyecto, medidos en flujo de caja, alcanzaron los 50,9 millones de dólares hasta la fecha. Casi 51 millones de dólares, muchísimo dinero. Y el informe razonado incluso dice que superaron el objetivo inicial que se habían puesto para el proyecto. Eso siempre es una excelente noticia. Superar los objetivos de un plan de eficiencia demuestra buena planificación y, sobre todo, buena ejecución. Y vemos el impacto directo de esto en los gastos. Los gastos de administración y venta, los GAV, bajaron un 4,3%. Que puede sonar poco, un 4,3%, pero Pero es que el volumen de ventas subió un 26,4%. Vender mucho más y gastar menos en administrar y vender. Eso es música para los oídos de cualquier gerente, ¿no? absolutamente. Esto muestra el impacto tangible de estas iniciativas. No son solo buenas intenciones en un papel. Se traducen en ahorros reales, liberan caja, permiten controlar costos fijos, incluso cuando creces. Parece que el proyecto Humboldt está dando resultados concretos y contribuyendo directamente a ese EBITDA más fuerte. Una clara muestra de disciplina operativa, diría yo. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? En la operación pura y dura o la eficiencia interna, hubo otros factores, quizá más puntuales o financieros, que también sumaron. Cierto. El panorama financiero también tuvo sus puntos positivos, según detallan los documentos. Por un lado, registraron un ingreso no operacional positivo de 3,2 millones de dólares. Ajá. ¿De dónde vino eso? Explican que fue por la liquidación final de un siniestro que había ocurrido antes en su planta Entre Vientos, allá en Punta Arenas. Parece que el cobro del seguro se concretó ahora. Ah, un ingreso extraordinario, un evento puntual que ayuda al número final del semestre, claro, aunque no es del negocio recurrente. Siempre bienvenido de todas formas. Luego, algo más estructural. Menores gastos financieros.
bajaron un 6,4% comparado con el primer semestre de 2024. Y eso sí es relevante a nivel estructural. Las razones dan dos principalmente. Una menor deuda financiera neta promedio durante el periodo y, además, tasas de interés un poco más bajas que las del año anterior. Y ese punto de la deuda es fundamental. Los informes destacan una reducción bien importante de la deuda financiera neta. ¿Cuánto bajó? Cayó un 21,7% si la comparamos con junio de 2024 y un 27,5% desde el cierre del año fiscal 2024. Es una bajada considerable del endeudamiento. Reducir tanto la deuda tiene que ser muy positivo, ¿no? Definitivamente. Mientras que lo del seguro es un one-off, como dicen. Esto de la deuda y los menores gastos financieros tiene implicaciones a largo plazo. Fortalece el balance, reduce el riesgo financiero, da más flexibilidad. Y eso se debería ver en los ratios financieros, supongo. Claro. Y se ve muy bien en la mejora de ratios clave. Por ejemplo, el ratio de deuda financiera neta sobre el EBITDA de los últimos 12 meses. ¿Recuerdas que hablamos del gran aumento del EBITDA? Sí, el 117%. Bueno, combinas eso con la menor deuda y este ratio bajó a 2,85 veces. ¿Y de dónde venía? Para ponerlo en perspectiva. Venía de 6,09 veces un año atrás. O sea, pasaron de deber el equivalente a 6 años de sus ganancias operativas a deber menos de 3 años. Es una mejora enorme. ¡Wow! Eso cambia bastante la foto financiera de la empresa. Mucho más sólida. Mucho más margen de maniobra, exacto. Entendido. Ahora, para tener la foto completa, es importante poner estos resultados internos, que son excelentes, en el contexto del mercado global del salmón, porque parece que afuera no todo era tan fácil. Así es. Y es algo que el propio informe razonado de la compañía no oculta. Describen un entorno externo complejo. Señalan dos factores de presión, principalmente. Uno, una sobreoferta de salmón desde Noruega, que es el productor gigante mundial. Claro, cuando Noruega produce mucho, eso presiona los precios en todos lados. Y el otro factor que mencionan es el impacto de nuevos aranceles que puso Estados Unidos a las importaciones de salmón chileno, y EU es un mercado clave. De hecho, citan datos que indican que Noruega aumentó su cosecha un 18% en el segundo trimestre comparado con el año anterior. Ese volumen extra tiene que ir a algún lado, y lógicamente tiende a moderar los precios. El propio informe reconoce que el precio de referencia promedio en el segundo trimestre fue un poquito inferior al del año pasado. Y justamente por eso, el desempeño de Multi-Export Foods es todavía más destacable, ¿no? Claro, lograron mejorar sus precios y márgenes a pesar de que el mercado en general estaba presionado. Exactamente. A pesar de esos vientos en contra globales, la oferta noruega, los aranceles en Estados Unidos, la compañía no solo aguantó, sino que prosperó. La clave. El propio informe lo resume bien al final. Se enfocaron mucho en gestionar las variables controladas. Las variables controlables. O sea, todo lo que hemos estado hablando. La eficiencia en costos de producción, la estrategia comercial de valor agregado, los ahorros del proyecto Humboldt, precisamente. Es como un caso de estudio de cómo una gestión interna disciplinada y una estrategia clara te permiten navegar e incluso superar las turbulencias del entorno. Concentrarse en lo que sí puedes manejar desde adentro. Interesante también esa nota al pie que hacen sobre un posible efecto rebote en los precios para 2026 si la oferta se normaliza un poco. Sí, si la oferta global, sobre todo la noruega, se modera y la demanda sigue firme, como parece indicar el aumento de importaciones en mercados clave. Bueno, es una perspectiva a futuro interesante. Bien, hagamos un balance final entonces. ¿Qué nos llevamos de este análisis de Multi-Export Foods en la primera mitad de 2025? Sin duda, un desempeño muy, muy sólido. Ese EBITDA ha disparado más del 100%. Y las claves parecen ser una combinación virtuosa, ¿no? Podríamos resumirlo en 4 pilares, quizá. 1, mayor volumen de ventas. ¿Sí? Pero sobre todo, 2, una gestión de costos ejemplar, con esa reducción clave del costo ex-farm. 3, una estrategia de precios inteligente, que les permitió obtener un mejor precio apoyándose en el valor agregado y buen posicionamiento. Y 4, los ahorros concretos y significativos del proyecto Humboldt, demostrando eficiencia en la gestión general. Y todo esto, como acabamos de decir, en un contexto de mercado global que tenía sus propios desafíos. Queda bastante claro a partir de los documentos que la capacidad de la gerencia para enfocarse y ejecutar bien sobre esas variables controlables fue, fundamental.
La eficiencia operativa y una estrategia comercial astuta marcaron la diferencia. Frente a los vientos externos, sí. Y para cerrar, una reflexión que surge de la propia información. Los documentos también mencionan los riesgos inherentes a este negocio, lógicamente. Claro, siempre los hay. Hablan, por ejemplo, de la volatilidad del precio del alimento para peces, que es un costo enorme, y también de los riesgos ambientales, como las floraciones de algas nocivas, el famoso bloom de algas. Riesgos reales y siempre presentes en la acuicultura, no solo en Chile, son parte del juego. Exacto. Entonces, si bien la eficiencia que demostraron ahora es clave y dio resultados excelentes, queda la pregunta. Mirando hacia adelante, ¿cómo podrían futuras inversiones en, no sé, en tecnología, en monitoreo ambiental, quizás en diversificación, fortalecer aún más la resiliencia de la empresa ante estos factores externos, que son bastante impredecibles? Es una buena pregunta. ¿Cómo blindarse un poco más ante lo inevitable? Y en el frente comercial, más allá de los contratos a corto plazo, hay otras estrategias o herramientas financieras para mitigar la exposición a esas fluctuaciones, a veces muy bruscas, del precio spot del salmón a largo plazo. Son preguntas abiertas sin duda. Material para seguir pensando y observando cómo evoluciona la estrategia de la compañía.